Gloria a Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Es una responsabilidad y un privilegio el poder llegar a su casa de oración. Gloria a Dios. Vamos a orar para entonces entrar en la enseñanza del día de hoy. Gloria a Dios. Y el ser fiel, como conocemos y sabemos, es servir, conocer su palabra. Le somos fiel a Dios cuando dedicamos y hacemos el esfuerzo de aprender su santa palabra. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado, que nos has permitido llegar a tu casa de oración, Señor, para aprender de tu santa palabra, Señor. Mira a aquellos hermanos que no han podido llegar, Señor, tú conoces la razón, el por qué no han podido llegar, Señor. Mira a aquellos los que vienen de camino por cerca de ángeles a su alrededor y acelera sus pasos para que ellos también sean partícipes de este pan de vida que es tu santa palabra, Señor. Y mira aquí a cada uno de nosotros los que estamos aquí, Señor. Permite que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Permite que esta palabra crezca cada día en nuestro espíritu, Señor, para que podamos ser convictos de estas verdades, Señor, para que podamos ser partícipes de tus riquezas en gloria, Señor. Mira a aquellos, Señor, que están en los hospitales, Señor, aquellos que están en las cárceles, Señor. Mira a aquellos que están en los asilos de ancianos abandonados, con familias y sin familia, Señor. Mira a cada uno de nosotros, Señor, permite que podamos ser luz entre las tinieblas, Señor. Y mira nuevamente por aquellos, como mencioné, Señor, aquellos que están en los hospitales, Señor. Ten misericordia por cada uno de ellos, Señor, porque Jesucristo murió por nuestras enfermedades, Señor. Jesucristo pagó el precio con su sangre, Señor, por nuestros pecados, Señor. Y sabemos que si tenemos fe, que si confiamos y estamos convencidos, Señor, de todas estas riquezas en gloria, Señor, vamos a alcanzar el máximo de nuestra redención, Señor, porque es tu voluntad que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que sean salvos, que reconozcan que hay un solo Dios y un mediador entre tú y los hombres, Señor. Nuevamente te pido, Señor, por cada uno de nosotros, permite, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Y permite que todo lo que se hable, todo lo que se diga, sea guiado bajo la guianza de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Tenía Romanos capítulo 2, pero vamos a Génesis capítulo 17 y como tema la circuncisión del corazón. Gloria a Dios. Y la palabra en el libro de Génesis capítulo 17, vamos a leer del 17 del 1 al 27. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sed perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham:
en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado al nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, si la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, se pueden sentar. Gracias por su reverencia a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ustedes ven que aquí habla de la circuncisión, que es la señal del pacto, pero está hablando de una circuncisión física, lo cual iba a ser en un futuro una circuncisión espiritual que se cumple con el nacimiento y la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo es el sacrificio perfecto, y por eso allá cuando dice en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, comienza el cumplimiento de aquel pacto y la promesa que Dios le había hecho a Abraham, como hemos leído en el capítulo 17, ¿verdad? Y entonces, durante ese proceso, nosotros tenemos que analizar
el por qué verdaderamente hoy debemos estar claros en lo que verdaderamente significa esa circuncisión. Porque la verdadera circuncisión es la del corazón, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que arrepentirnos. Nosotros tenemos que decidirnos a servirle a Dios o a nuestras pasiones carnales, ¿verdad? Pero tenemos que decidir serles fiel a Dios, hermanos. Porque durante nuestra jornada de la vida, pues hay subidas, hay caídas, pero debemos serles fiel al Señor y comenzando esa obediencia en aprender su palabra. Y para poder aprender su palabra tenemos que escudriñarlas, tenemos que venir, tenemos que leer, buscar, para que entonces así el Espíritu Santo nos pueda ¿qué? Revelar su santa palabra, hermanos. Y como tema, pues la circuncisión del corazón, ¿verdad? Entonces, el tema es que la única circuncisión que acepta Dios es la del corazón, y esta circuncisión solo la tienen aquellos que guardan las ordenanzas de Dios. Sabemos que hay un proceso, sabemos que no podemos someternos a la vida espiritual si no nacemos del Espíritu. Tenemos que nacer del Espíritu, el nuevo nacer. La palabra nos enseña que Dios es el que nos trae para que entonces comencemos esa jornada como hijos espirituales de Dios. Romanos 8, 14 al 16 habla que Dios nos adopta como hijos espirituales, esperando nosotros alcanzar el máximo de nuestra redención para que entonces seamos completamente adoptados y transformados a seres celestiales, que es el máximo de nuestra redención, lo cual entonces es así que se cumple aquello que dice allá en Génesis 1:26, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque ahí entonces adquirimos esa identidad celestial en cuerpo, alma y espíritu, hermanos. Gloria a Dios. Ustedes ven que bajo esas ordenanzas Dios le establece y le exige a Abraham que dentro de su parentesco todos tendrían que ser circuncidados, todo varón, ¿verdad? Y todo aquel varón que nacía, ¿verdad? Recién nacido, tenía que ser circuncidados de 8 días para que se cumpliera ese compromiso, ese pacto, el cual había hecho Dios con Abraham. Y es por eso que allá dice, en el 17, 19, dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Es por eso que Abraham es el padre de la fe. Se considera el padre de la fe porque él confió y tuvo fe en lo que Dios le había hablado y estaba convencido que Dios iba a cumplir con sus promesas. Pero tenía que haber una señal, tenía que haber un compromiso, ¿verdad? El cual ustedes ven y sabemos que a través de la Biblia ustedes pueden encontrar el comportamiento del pueblo de Israel, el cual en tiempos se sometían a obedecer la palabra de Dios y en otros tiempos se convertían rebeldes, desobedientes, de tal manera que le fallaban a Dios.
y aún hoy en día le siguen fallando a Dios, porque debemos entender que los descendientes judíos hay que buscarlos de una manera, de un linaje espiritual, ¿verdad? O el físico étnico natural. Es como hoy cualquier otra persona aquí. Vamos a utilizar un ejemplo, la nacionalidad de origen puertorriqueño, si fuera el caso. No todos los puertorriqueños son creyentes, pero si son creyentes, están bajo el linaje espiritual, porque son creyentes, han creído a la verdad que es Cristo y pertenecen a la familia de Dios como hijos espirituales. Sin embargo, los que no han aceptado, que no han nacido de nuevo, que no han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues étnicamente, físicamente son puertorriqueños, pero no son creyentes, no son familia de Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, como acabamos de leer en el capítulo 17, Dios había establecido un plan desde antes de Abraham, el cual es con Abraham que hace ese pacto y le hace las promesas que entonces se van a cumplir en el Nuevo Testamento con Cristo, porque ahora somos salvos, ¿por qué? Por gracia, no por obras y no por la ley, porque la ley no pudo ni podrá salvar a nadie. Gloria a Dios. Y es por eso que cuando de una perspectiva de religión, de creencias, todo aquel que guarde la ley no se salva, porque la ley no puede salvar a nadie. La ley, bajo la ley nadie puede cumplir 100% la ley, dice la palabra de Dios. Romanos, allá en Romanos 2:17 dice, al 24, ustedes pueden ver que el pueblo judío siempre estaban a disposición de decir que hacían lo que era correcto, que obedecían a Dios, que se sometían a la ley. Pero miren lo que dice el apóstol aquí, que eliminan todas las excusas del comportamiento del pueblo judío como pueblo escogido y obediente. ¿Por qué? Si leemos el mismo libro de Romanos en el 1, ellos también son inexcusables antes de Dios. ¿Por qué? No hay excusas. El pueblo de Israel, al igual que el pueblo, como le llama la palabra, de los gentiles hoy, presente, actúan en la misma manera. Porque el que nos promete y garantiza nuestra salvación es Cristo. Gloria a Dios. Los judíos siempre, si ustedes buscan, siempre profesan y obran, supuestamente, ¿verdad? Por acciones. Miren lo que dice en el 17. Te apoyas en la ley. Ellos profesan hacer eso, ¿verdad? Pero entonces, en el 21 del mismo libro Romanos 2:21 dice, no te enseñas a ti mismos. ¿Por qué? Durante ese capítulo podemos ver el comportamiento. Ellos hablaban de no robar y robaban. Hablaban de hacer la voluntad de Dios, pero adulteraban y adulteran. Cometían esos pecados que estaban establecidos en la ley como cosas que Dios no aprobaba. Ustedes saben que durante la historia de Israel, incluyendo los líderes, los reyes, adulteraban, mataban, porque el mismo David llegó a ese nivel. No solamente adulteró, pero también ordenó que se matase a la víctima.
el esposo de aquella mujer. ¿Ve? ¿Qué sucede? Pero todo estaba bajo un plan de Dios. Pero a la misma vez debemos reconocer que el único camino, la única verdad y la vida es Cristo. Es por eso que hoy la responsabilidad recae sobre todos aquellos que hemos conocido la verdad, para que no entremos en conversaciones vanas, en argumentos vanos, sino que conozcamos la verdad y hablemos la verdad que está escrita. Gloria a Dios. No podemos confiar en nuestro propio intelecto, en nuestras propias opiniones, hermanos. Tenemos que depositar nuestra confianza en la palabra de Dios. Pero para poder depositar esa confianza tenemos que conocerla. ¿El por qué es importante conocerlas? Pues porque si nosotros por casualidad de la vida estamos hablando con seres humanos que también, como dice la palabra, son candidatos a salvación, que no entremos en unas discusiones irrelevantes por lo que opina él o por lo que opino yo, sino que vayamos a lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque para eso Cristo nació, creció entre los hombres, fue crucificado, murió y Dios lo resucitó. Para unir esos dos pueblos, para unir aquellos que estaban antes de la circuncisión, después de la circuncisión y a la vez también ahora presente cuando entra la gracia, que es la dispensación que actualmente estamos viviendo. Salvos por gracia, por la fe en Cristo, hermanos. La circuncisión fue la señal del pacto abránico y todos los que se circuncidaban, ¿verdad?, daban señal de que pertenecían a la descendencia física y étnica de Abraham, y por lo tanto se convertían ¿qué? Partícipes de la promesa y el pacto dado y hecho por Dios a Abraham, como leímos en el capítulo 17, hermano. Es por eso que allá en el mismo 17:10 dice Dios: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Ustedes ven que esa era la señal. Es como decir un recordatorio, ¿verdad? Podemos decir que esta circuncisión física estaba presente como evidencia y recordatorio del pacto y la promesa del nuevo pacto, hermanos, que Dios había hecho con Abraham, ¿verdad? Un ejemplo. Ustedes saben que allá en Génesis 9, cuando el diluvio, Dios establece, ¿verdad?, una señal de recordatorio para no ¿qué? Destruir la tierra nuevamente con un diluvio, con agua, y coloca ¿qué? Y establece ¿qué? Para la vista de los hombres y para él, un arco iris, ¿verdad que sí? Y esa señal ha permanecido desde aquel entonces hasta el día de hoy. Génesis 9:13. Pues esta circuncisión física, que era la circuncisión del prepucio, ¿verdad?, del todo varón, pues representaba ese recordatorio de que todos los descendientes desde Abraham tenían que mantenerse obedientes en cumplir con ese mandato, el cual sería abolido espiritualmente cuando Cristo cumpliera el plan y propósito de Dios de ser crucificado y Dios resucitarlo
al tercer día. Gloria a Dios. Y es por eso que ahora presente, si se practica la circuncisión como un rito religioso, es pecado, hermano. La ciencia médica lo practica, parte como algo necesario en el varón para supuestamente en el proceso de la higiene y evitar enfermedades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si se practica como una acción religiosa, es blasfemia en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos confundidos si lo practicamos en que la muerte y resurrección de Cristo no hace un sacrificio perfecto. Y acuérdense que aquel pacto fue para señal hasta que llegara lo que era perfecto, que era Cristo, hermanos. Los pactos conllevan condiciones, dice la palabra. Es por eso allá dice en el mismo capítulo 17, en el 9, en cuanto a ti guardarás mis pactos, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. No era cualquier cosa. Tenían que obedecer la palabra de Dios y sus ordenanzas, y tenían que guardar el pacto, y conllevaba la circuncisión a los varones. Era mandatorio, no había excusa, hermano. Es por eso que leímos que todo aquel que rechazaba o no era circuncidado era ¿qué? Expulsado del pueblo, hermano. Pero entonces cuando Cristo viene, Cristo trae el mensaje de la salvación, el pueblo de Israel, en aquel entonces y hoy, aquellos que practican el judaísmo siguen guardando muchas cosas que fueron ya abolidas por Jesucristo, incluyendo la circuncisión física. Gloria a Dios. El apóstol dice allá en Romanos 2:25, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene ¿a qué? A ser incircuncisión, hermanos. Entonces, la circuncisión que ellos se hacen no vale nada, porque continúan rompiendo, como leímos anteriormente y mencionamos, siendo desobedientes. Enseñan que no adulteren, pero adulteran. Enseñan que no roben, pero roban. Y muchas cosas que se practican. Y es por eso que somos salvos por gracias. Porque la ley, por medio de la ley, nadie puede ser salvo, dice la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Es por eso vuelvo y repito. Si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Gloria a Dios. Hoy en nuestros días, los hermanos, los creyentes, amamos al Señor, te amamos con todas las fuerzas, te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Sin embargo, no podemos llegar a la casa de oración. Sin embargo, no podemos escudriñar su palabra, aprender de ella, someternos a crecer en el conocimiento de la palabra para que sea entonces aplicada con sabiduría de lo alto. Sabiduría que es amor, sabiduría que es perfecta si viene de parte de Dios. Y para que esa sabiduría llegue a nosotros, tenemos que ser dejados llevar, ¿verdad? ¿Guiados por quién? Por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. En Gálatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volvéis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Gálatas 5:1. Es por eso que la palabra dice que si el Hijo
de Dios nos libertase, seremos verdaderamente libres, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque a través de este conocimiento y la sabiduría de los altos, comenzamos a ser guiados por medio del Espíritu, lo cual nos guía a buscar cosas que son del Espíritu, cosas que nos guían a la vida eterna. Gloria a Dios. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad, por amor. ¿Ustedes ven? Sean circuncidados o no, hermanos, no hace diferencia ante Dios. ¿Por qué? Porque ya esa señal del pacto de la circuncisión física ya fue abolida, terminada. Gloria a Dios. Y es por eso que hay que escudriñar la palabra para poder vivir en libertad. Y es por medio de la sabiduría de esta palabra que podemos ser libres. Porque todo aquel que practica pecado, ¿verdad?, es esclavo del pecado. Y todo aquel que es guiado por el Espíritu, pues es libre del pecado, hermanos. Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra allá en Gálatas 5:14, hermanos. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, porque no hagáis lo que quisiereis. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias, hermanos. Si nos dejamos llevar por el Espíritu como seres espirituales, en vez de que las pasiones dominen en nosotros, nosotros podemos dominar las pasiones, controlar nuestros deseos, ¿verdad? Controlar las tentaciones, evitar que esas tentaciones se conviertan en acciones reales y entonces esas acciones negativas se conviertan en piedras de tropiezos y en pecados. Gloria a Dios. Y es por eso que hay que mantenernos activos en la búsqueda de la sabiduría de lo alto, para que cuando vienen esas pruebas, cuando vienen esas tentaciones, le podamos resistir, le podamos decir no cuando haya que decir no. Porque el hombre, el hermano o la hermana, el decir debe ser siempre un sí o un no, pero no a medias. Debemos estar seguros de lo que hacemos. Gloria a Dios. Por ejemplo, aquí, no, entre nosotros los hermanos, si nosotros aprendemos la palabra, bienaventurados hemos sido porque hemos aprendido de la palabra. Bienaventurados los que podamos, ¿qué? Permanecer y pelear la batalla de la fe. Gloria a Dios. ¿Por qué? Hermanos, personalmente, cuando yo ando, es triste ver. Me decía hoy una persona que está estudiando, me dice que estaba estudiando teología científica. Y yo dije, eso es nuevo para mí. Ella es una doctora, es una persona
farmacéutica y me dice teología científica. Y yo digo, pues yo no creo en eso porque ya dijiste teología. Y no es que la teología sea negativa, es que cuando se escribe la cambian y van alterando, porque la teología es como una ciencia como cualquier otra, es como la biología, es como la física, y entonces pues tiene sus puntos, y si esos puntos son erróneos, pues eso es lo que vamos a aprender. Errores, gloria a Dios. Y es por eso que ustedes ven multitudes y multitudes, como dije yo ayer, en esa congregación, que hay sobre 900 hermanos en esa congregación, hermanos. Porque quieren extender, yo no sé, hacia el lado ya, porque son más 900 más. Y nuestro hermano bautizando en el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos esas verdades, pues tenemos que defender la verdad, pero con la palabra, hermano. Porque si no, pues también vamos a recibir cualquier cien la paga. Si sembramos amor, vamos a sembrar, ¿verdad? Vamos a cosechar ¿qué? Bondad, recompensa hacia nosotros, amor hacia nosotros nuevamente, ¿verdad? Si sembramos odios, envidias y todas aquellas faltas que hay en la carne, pues también vamos a recibir, seamos justos o injustos, de acuerdo a lo que hayamos sembrados, hermano. Allá en Deuteronomio la palabra dice en 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Por qué? Porque en aquel entonces y hoy el comportamiento de nosotros los seres humanos somos duros de cerviz. Y si no nos sometemos a que el Espíritu nos guíe, si no nos sometemos a ser discípulos y a aprender como Cristo le enseñó y le dijo a los discípulos en aquel entonces, ¿verdad? Obedeced las ordenanzas, los mandamientos que Dios ha puesto a través de su palabra, ha escrito, que ha enseñado a través de sus profetas, a través de los apóstoles, ¿verdad? A través del máximo, de la piedra angular, del único fundamento que es Cristo. Si nosotros no nos sometemos a esas sabidurías, pues entonces, hermanos, estamos en peligro. Estamos en riesgo de ¿qué? De que cualquier viento de falsa doctrina venga y nos lleve. Yo pienso que ustedes son testigos de esas cosas. Vientos sencillos se llevan a los hermanos. ¿Y qué sucede? Bueno, la palabra dice que el que perseverara hasta el fin, ¿verdad? Ese será salvo. No es porque estemos cantando maracas para aquí, maracas para allá, pandereta viene, pandereta vas. No, hermanos, hay que perseverar. No es imposible. No es fácil. Pero sí podemos alcanzar y llegar a la meta, hermanos. ¿Por qué? Porque en otros tiempos, evidencias de que sí se puede. Persecución aquí, ninguna todavía. ¿Queremos ver persecución? Viajemos a países donde Jesucristo es el conflicto, lo cual es el conflicto mundial, porque todos conocen y adoran un Dios, cualquier sea ese Dios, ¿verdad? Pero el problema no es Dios, el conflicto no es Dios. El conflicto es el no aceptar, el no conocer la verdad y la voluntad del Padre, el cual envió a Jesucristo a ser el ¿qué? El mediador, ser el que por medio de Jesucristo llegara al Padre, porque esa es la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Y el que no reconozca
que solamente hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, se pierde, hermanos. Lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque son leyes divinas establecidas por Jehová, Dios de los ejércitos. Y el que no acepta a Cristo como el Hijo engendrado de Dios, tiene problema, hermanos, porque no está viendo esa verdad. Y el que no sigue la palabra, como cuando usted coge ahora, llevan un GPS de esto, un GPS, ¿verdad? Que lo siguen. Si usted se descuida, llega a otro lugar, ¿verdad que sí? Y eso es hecho por la ciencia humana. Cuando un arquitecto diseña un dibujo de construcción, los ingenieros, los constructores tienen que usar ese dibujo de arquitectura, ese plano, para construir cualquier sea la edificación, el edificio. Y si no cumple con las reglas, si no cumple con las medidas, ¿qué va a suceder al fin? Van a tener problemas, muchos problemas, porque el edificio va a tener desbalances, medidas no perfectas, y eso es solamente lo que hacemos nosotros los hombres. Piensen ustedes lo que es la guía divina, que es la palabra de Dios. Y es por eso que Dios nos exige que seamos obedientes, pero lo hace por amor y con amor. ¿Por qué? Porque Él no nos obliga a nadie, Él no obliga a nadie. Es por medio del amor que nosotros debemos crecer en ese amor para poder ser obedientes y someternos a la voluntad del Dios Todopoderoso, hermanos. Luego la ley es contra las promesas de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la Escritura todo bajo pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Gálatas 3:21, hermano, adelante. Y es por eso que todas estas escrituras están aquí, están establecidas para todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Y es por eso que la salvación es por gracia. Es por eso que Dios ha permitido que esta palabra llegue a toda esquina del planeta Tierra. Es por eso que la tecnología ha avanzado para que esta palabra llegue a través de las ondas radiales, cualquier sea la tecnología, ¿verdad? Por medio del internet, por medio de la radio, por medio de la televisión, por medio de los siervos que llevan la palabra a esos lugares como hospitales, cárceles y a todos aquellos que han alcanzado la misericordia de Dios y la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a todo lugar. Sean judíos de nación
sean alemanes de nación, sean chinos, sean estadounidenses, cualquier sea la nacionalidad, todos tenemos el mismo privilegio de ser salvos por medio de Jesucristo, por medio de la sangre que Él depositó por amor en la cruz del Calvario. Y es por eso que allá en la cruz, cuando Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero una cosa es lo que no sabemos y otra cosa es lo que rechazamos. Gloria a Dios. Porque a veces no lo sabemos. Pero cuando ya esa verdad llega a nosotros y se nos enseña, se nos educa y la rechazamos, ahora somos ¿qué? Rebeldes a esa verdad, convirtiéndonos en desobedientes y enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a su palabra. ¿Cómo podemos decir que lo amamos? ¿Cómo podemos decir que le somos fieles? Y en sencilleces, en un lenguaje sencillo, están establecidos. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo allá en Efesios 2:8. ¿Ustedes ven? No nos podemos dar pompa que si esto, que si lo otro, ¿verdad? Primeramente, no por obras, hermanos. Porque muchos pensamos a veces cuando la ignorancia y no crecemos, no, somos salvos porque la salvación es una fase en nuestra vida espiritual y después hay que mantenerla, pelear la batalla de la fe. Gloria a Dios. Pero la palabra dice que esa salvación puede estar en riesgo, nuestros nombres pueden ser borrados, Apocalipsis 3:5. ¿Por qué? Porque una vez conocido la verdad, y esa verdad es que Cristo es el camino, la verdad, la vida, que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios, que Jesucristo después de haber sido crucificado, Dios lo resucita de entre los muertos al tercer día y lo ha sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Él, de Jehová. Y está sentado allí en la mano derecha, gloria a Dios. Cuando hablamos de la enseñanza del bautismo, porque Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es la combinación. Sabemos y entendemos que las tres trabajan en conjunto para cumplir un plan. Primeramente, como dije, 6:44 de Juan, Dios el Padre nos trae, en el 65 nos da el Espíritu, ¿verdad? Esa es la función del Padre. La función del Espíritu, 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no le es revelado por quién, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por supuesto en Mateo 11:27. El que nos revela al Hijo es el Padre y el que nos revela al Padre es el Hijo. Entonces tenemos que ver esa combinación de lo que la teología llama y se le llama la Trinidad. Gloria a Dios. Los tres trabajando en combinación, cada uno cumpliendo con su función y entendiendo y sabiendo que el Dios Todopoderoso es el que dicta y el que ha aplazado el plan, Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Y es por eso que Cristo en todo el tiempo se somete y reconoce su posición como hijo y como hijo obediente, el cual se sometió a las ordenanzas de su Padre en todo lugar, a todo tiempo. Gloria a Dios. Que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y ese Él es Jesucristo. Y ustedes ven que todos tenemos una misma entrada por el mismo Espíritu, incluyendo Jesús.
un solo espíritu, una sola fe, un solo cuerpo, un solo Padre y Dios, creador de todo, ¿verdad? Y un solo Señor, Efesios 4. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, hermanos. Gloria a Dios. Hebreos 2:14. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venció la muerte, ¿verdad? Y es por eso que Pablo dice, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Porque Cristo tenía que traer las evidencias. Evidencias que no se pueden debatir. Evidencias indubitables. Cristo caminó entre ellos después que resucitó. No solamente caminó y enseñó por 40 días. Comió, ¿verdad? Bebió. Y con sus evidencias, aquellos que fueron y estaban escogidos por el Padre desde antes de la fundación. 8:28-29. Hemos sido predestinados. Todos hemos tenido una predestinación de acuerdo a nuestro plan, en el plan de Dios. ¿Para qué? Como aquellos que son los verdaderos testigos de la resurrección de Cristo, cuando Cristo se le presentó, ¿verdad? Y le dijeron, toquen, palpen, miren, observen, pongan sus dedos, como le dijo a algunos de los discípulos, ¿verdad? Lucas 24:39, esas evidencias de un cuerpo físico resucitado, un cuerpo ya físico celestial, porque ya Cristo había resucitado, ya Cristo había subido al cielo y había bajado de nuevo a la tierra y estaba con un cuerpo glorificado, para que nosotros no seamos ignorantes de las verdades que están en la Biblia. Y es por eso que Él nos exhorta, nos enseña que aprendamos de su palabra, para que podamos ver todas esas riquezas en glorias, hermanos, para que podamos ver todas esas verdades. La palabra tiene tantos temas que no hay tiempo de hablar cosas sin fundamentos, hermano. Podemos hablar horas, días, semanas, años, sin salirnos de la Biblia. Temas tras temas. Pero no, como no conocemos, llenamos el tiempo con opiniones propias o con cuentos de hadas, ¿verdad? Por decir cuentos de hadas, que son cuentos ficticios, ¿verdad? Relacionados a una vida espiritual, porque el mundo espiritual es real, hermanos. Se ha ido cambiando, ha ido evolucionando, diferentes historias, cuentos, pero la vida espiritual, el mundo espiritual es real, hermano. Vosotros, dice allá, cuando dice Jesús allá a la samaritana, ¿se acuerdan? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Y aquí el fundamento, porque la salvación viene de los judíos, esas enseñanzas que muchos creyentes están regresando a Jerusalén, muchos creyentes están regresando a estudiar hebreo, griego, no sé lo que estudian, pero alegan que estudian hebreo, Personalmente, en las lingüísticas, lenguas son lenguas, hermanos. Y ya Cristo cubrió todo esto. Porque la razón por qué la salvación
y significa ese verso es que Dios le asignó al pueblo de Israel la enseñanza. Cristo le delegó la enseñanza a los discípulos, ¿verdad? A los discípulos, verdaderos testigos. Porque ya después de los discípulos, ya eran ¿qué? Opiniones o escritos de aquellos los cuales caminaron con los discípulos, lo cual ya podían cometer errores, cambiar unas verdades, lo cual tenemos hoy, que no son diferentes, porque el fariseísmo del tiempo de Jesucristo no ha cambiado en los días del presente, hermano. Sigue siendo el mismo fariseísmo, sigue siendo el mismo saduceísmo. No ha cambiado, porque es el mismo espíritu de error, es el mismo espíritu que quiere cambiar una verdad por una mentira. Entonces aquí vemos y entendemos la responsabilidad de aquel pueblo, de aquellos discípulos que tuvieron, que Dios permitió que fuera el pueblo de Israel el que llevara el mensaje de la palabra a través de estos discípulos, que son los testigos que caminaron, que comieron, que durmieron, que estuvieron con Cristo durante esos 3 años, hermanos. No es porque hoy tengamos que ir allá a Jerusalén a buscar sabiduría de los edificios antiguos, del polvo, que si aquel está enterrado allí, que si aquel está enterrado allí. Puede ser que el polvo de María lo encuentren allí, porque sí debe estar enterrada en algún lugar. Pero todos aquellos que murieron antes de la resurrección de Cristo, no los busquen, que no están allí. Si murieron bajo esa fe que le delegó Dios a Abraham y estaban en esperanza como Job, esperando ese gran día, ya están en el cielo. Ni siquiera un cabello de ellos está en la tierra. Todos aquellos que murieron después de Cristo, de la resurrección, entonces sus cuerpos están allí, incluyendo los discípulos, incluyendo el cuerpo de la madre de Jesucristo, María, y todos hasta el día de hoy. Pero a saber a dónde está ese polvo, a dónde están esas tumbas. Yo mismo regreso a mi país, a Puerto Rico, y busco un árbol que sembré y no encuentro a dónde, y me equivoco, y lo busco, se me hace difícil. Y a veces ni los encuentro, y eso hace unos par de meses. Imagínense en 2000 años, buscar un lugar donde han habido tantos cambios. Pero la palabra nos enseña, hermanos. En Colosenses 2, para culminar, 11, en él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él, por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos, hermanos. Es por eso que la doctrina de la resurrección, segunda en la enseñanza de nuestra fe, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Y es por eso que todo aquel que rechace que Jesucristo ha venido en carne, que no lo reconozca, que no tenga esa verdad convicta en su espíritu, pues no puede entender la resurrección de Jesucristo, hermano. Porque Cristo nació, como dijimos, Gálatas 4:4, cuando se cumplió el tiempo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para entonces unir a todos, un pueblo que había antes, un pueblo que es después. Y hoy todos hemos sido salvos
por gracia y no de nosotros, porque eso es parte de Dios, hermano. Gloria a Dios. Para tener y alcanzar esa resurrección celestial la cual esperamos. Porque ya hemos resucitado lo que se llama el nuevo nacer del Espíritu, un nuevo hombre. Pero estamos esperando alcanzar el máximo. Porque podemos perder nuestra salvación, dice la palabra. Apocalipsis 3:5. Y repito, se puede perder si rechazamos esa verdad. ¿Y cuál es esa la verdad? Que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios, nacido de mujer, convivió entre los hombres, con testigos y evidencias, predicó el Evangelio del reino de los cielos, delegado del Padre, y al tercer día, después de haber sido, ¿qué? Crucificado, el Dios Todopoderoso lo resucita. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de exponer tu palabra, Señor. Permite que sea, Señor, para nuestra edificación de nuestro espíritu, Señor. No permita que solamente seamos oidores, sino hacedores, Señor, para que podamos ser luz entre las tinieblas, Señor. Mira a aquellos que no han alcanzado, Señor, la salvación, que no han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor. Dale esa oportunidad, porque es tu voluntad que todos vengamos a la verdad y que seamos salvos. Que reconozcamos que hay solamente un Dios y un mediador entre tú y los hombres, tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por cada hermano aquí presente, Señor. Mira a nuestros familiares, Señor. Mira a aquellos que están enfermos, Señor, hermanos que no pudieron llegar, Señor. Mira a aquellos nuevamente que están en los hospitales, en las cárceles, Señor, en los asilos. A aquellos que están en esas naciones, Señor, que rechazan a Jesucristo, Señor, como tu amado Hijo, Señor, engendrado, Señor. Permite que esta palabra llegue a todo lugar, Señor. Mira a nuestros líderes que gobiernan. Mira al presidente de esta nación, Señor. Mira a los gobernadores, Señor. Mira a cada uno de ellos en todo lugar sobre la faz, los cuales gobiernan sobre las naciones, Señor. Ten misericordia por cada uno de ellos, Señor, porque es tu voluntad que también ellos sean salvos, Señor. Y mira a los pueblos sobre la faz de la tierra, Señor. Permite, Señor, que cada día esta palabra llegue a todo lugar, Señor, y manténnos firmes en esta fe, Señor. Manténnos, Señor, para alcanzar las riquezas en gloria, Señor. Ayúdanos nuevamente, te pido, en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. No nos despedimos de tu presencia, Señor, sino te pido que pongas cercas a nuestro alrededor, Señor, para que podamos ser luz día tras día, minutos tras minutos, mientras estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.